En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos ante todo al corazón y a la oración de Jesucristo, palabra viva que ha venido para salvarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María Santísima, Madre del Verbo encarnado, estrella de la evangelización, realización pura del Evangelio de Cristo, míranos con misericordia, intercede por este amado grupo de sacerdotes y de hermanos que están en camino de formación para el sacerdocio, así como todos los que hoy nos acompañan. Como en el cenáculo, acompáñanos tú con tu plegaria, que es siempre escuchada y siempre eficaz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, queridos hermanos. He sido invitado para compartir algunas reflexiones sobre lo que significa hacer camino juntos. Esa palabra que viene del griego nos convoca hoy. Sínodo, sinodalidad. Sabemos que esa palabra tiene su origen en el camino, caminar juntos. La partícula griega syn indica esa unión, y luego odos indica el camino. Hacer camino juntos. Con el favor de Dios vamos a desarrollar este tema en 4 partes y después tendremos espacio para compartir algunas preguntas. Primero vamos a tomar como puntos de referencia 2 extremos. Con mucha frecuencia en el camino de la sabiduría le sirve a uno tener presentes los extremos para evitarlos, por supuesto. Entonces 2 extremos vamos a mencionar. Esos 2 extremos los vamos a llamar aquí el individualismo y el comunalismo. Individualismo y comunalismo son 2 extremos que hay que evitar. Aristóteles en muchos lugares, pero sobre todo en la Ética a Nicómaco, habla mucho de la importancia de buscar ese equilibrio, no excederse ni por lo mucho ni por lo poco. Entonces, es una buena metodología el tratar de tener claros los extremos, de manera que no vayamos a caer en ellos. Esa va a ser la primera parte, los extremos, el tema de los extremos. La segunda parte, que es la más extensa y que personalmente es la que más me llama la atención, es la iluminación bíblica. Vamos a ver una serie de pasajes, pero no solo quiero que los veamos, sino también que los disfrutemos. Creo que la palabra de Dios, según nos cuenta, la misma palabra no es solo para estudiarla, sino también para saborearla, ¿no? Tu palabra es como miel en la boca, dicen los libros sapienciales, los salmos, por ejemplo. Entonces, la segunda parte es una iluminación bíblica. La tercera parte, algunas escenas, recordar algunas escenas, es algo breve, escenas de la historia de la iglesia que nos invitan a aprender del pasado.
Una de las grandes ventajas y bellezas de ser católicos es que pertenecemos a una familia, a un pueblo que ha hecho camino por cerca de 2000 años. Por algo decía el Papa felizmente canonizado, San Pablo VI, la Iglesia es experta en humanidad. Todo este camino recorrido indudablemente nos da muchos elementos. Entonces, veremos en la tercera parte algunas escenas de la historia de la Iglesia y terminaremos la cuarta y última parte con unas conclusiones y sugerencias. Esas son las 4 partes. Entremos con el favor de Dios, pidiendo su misericordia y su espíritu, entremos en la primera. Hablemos de esto de los extremos. Como principio filosófico podemos ver inmediatamente 2 puntos, 2 afirmaciones. La dignidad y unicidad de cada persona humana, por una parte, pero por otra parte, la necesidad, la indigencia del ser humano que lo lanza a la comunidad. Por una parte, el ser humano tiene una dignidad, pero por otra parte tiene una indigencia, una necesidad. Porque tenemos una dignidad, cada uno de nosotros es único y por eso hay un valor en el individuo, en la persona. Pero como por otra parte somos necesitados y la necesidad nos llama a servir y a pedir ayuda de otros y a recibir ayuda de otros, entonces hay un valor en la comunidad. Es muy interesante el concepto griego de polis, el concepto que está detrás de metrópoli, por ejemplo. Ese polis, pues, es la ciudad. El concepto de polis en la antigua Grecia, por ejemplo, en Platón o en Aristóteles, es el concepto de una humanidad plena. Al contrario de lo que diría en su momento un filósofo romántico como Juan Jacobo Rousseau, que parecía ver en la persona toda la humanidad, los antiguos clásicos pensaban que la humanidad no está plena en el individuo, la humanidad solo está plena en la polis, porque el individuo no puede alcanzar su plenitud solo, aislado. Requiere de vínculos familiares, de vínculos de amistad, de vínculos de cooperación. Y por eso la entidad que, según ellos, es suficientemente completa es la polis. De ahí viene, por supuesto, la palabra política. La política, pues, será el estudio de esa humanidad plena, humanidad que solo alcanza su plenitud, repito, en la comunidad. Entonces, este breve análisis inmediatamente nos hace descubrir el valor de la persona y el valor de la comunidad. Y ya también nos pone en la ruta de los posibles excesos. Si se enfatiza demasiado en el valor de la persona, entonces vamos a caer en el individualismo. Si se enfatiza demasiado el valor de la comunidad, entonces vamos a caer en algo que tiene distintos nombres. En esta oportunidad lo llamamos comunalismo. Miremos ejemplos de una y de otra cosa, y de ese modo creo que podemos descubrir el peligro de los excesos. Entonces vamos a presentar expresiones de individualismo y luego vamos a presentar expresiones de comunalismo. Repito, el interés al hablar de estos extremos es darnos cuenta del peligro que entrañan, porque una iglesia que camina unida es una iglesia que no puede caer ni en el individualismo ni en el comunalismo. Los ejemplos que voy a dar pertenecen un poco al ámbito civil, pero sobre todo, dado el lugar donde nos encontramos y lo que está más cerca de nuestro propio corazón, varios de estos ejemplos tienen que ver directamente con la realidad eclesial. Entonces, hablemos de la situación
provocada por el individualismo. Lo más típico del individualismo es el autoritarismo. Decía el rey llamado Rey Sol, Luis XIV, l'état c'est moi. El Estado soy yo soy el Estado. Ahí tenemos la descripción paradigmática del más claro individualismo, yo. Es el yo exaltado que se apoya en la autoridad. Es lo propio del dictador, lo propio del déspota, lo propio del tirano. En la misma línea van otros autoritarismos. Si usted quiere poner esto como un cuadro, entonces usted puede ver que esta conferencia tiene 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Estamos en el 1.1, que es el individualismo. Y dentro del 1.1, que es el individualismo, estamos en el 1.1.1, que es el autoritarismo. El autoritarismo tiene muchas expresiones. La más fácil de reconocer es la de los dictadores. Ver quién era un Joseph Stalin, por ejemplo, en la Unión Soviética. Ver quién era un Hitler. Hay tendencias de gobierno en la iglesia que a veces son de esa manera. Lo que yo diga. A veces a un nivel alto, como puede ser el de un obispo, a veces a un nivel, diríamos, menor, como puede ser el de una parroquia. Aquel sacerdote que no tiene que oír a nadie, porque él lo sabe todo, porque él lo dispone todo y porque él lo decide todo. Ahí tenemos un ejemplo de un brote que creo que tendríamos que llamar de individualismo. Otras expresiones parecidas, seguimos en el mismo autoritarismo. Recuerde usted que el autoritarismo es una versión de individualismo. Estamos en el 1.1.1. Entonces, por ejemplo, está esta otra enfermedad de la que nos ha hablado muchas veces el Papa, el clericalismo. El clericalismo no es exactamente un individuo, como en el caso de un dictador, pero el clericalismo podríamos decir que es el club que refuerza las ideas del individualismo. Nosotros los que sí sabemos, nosotros los que sí hemos recibido el sacramento del orden, nosotros los que sí hemos estudiado, nosotros los que sí hemos accedido a una determinada dignidad. En ese caso tenemos ejemplos de individualismo. Por supuesto, estas actitudes riñen con el Evangelio, pero es que también riñe con el Evangelio el comunalismo, ya lo vamos a ver. Y por eso, si queremos ser iglesia que trata de ser fiel al Evangelio, pues tendremos que evitar ambas cosas. Porque a veces se ataca mucho lo que es autoritarismo, pero con la agenda implícita de autorizar o favorecer el comunalismo, y resulta que tampoco eso es del Evangelio. Entonces, el abuso de poder, el elitismo, el clericalismo, una cierta aristocracia eclesiástica que también se entra en nosotros, lo cual no es de extrañar. Recuerde usted que las grandes discusiones entre los apóstoles siempre eran ¿quién es el primero? O sea que ya desde la época misma de Cristo encontramos estas tendencias. ¿Quién es el primero? Es la exaltación del individuo, con lo que eso implica. Por ejemplo, las intrigas, la manipulación, el amiguismo, todo ese tipo de cosas. Usted recuerda aquella escena en que Santiago y Juan, otra versión dice que fue la mamá de Santiago y Juan, van donde Cristo y le dicen: queremos pedirte algo. ¿Qué quieren? Y responden: sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Queremos asegurar el poder. Pero el tema del poder, lo vamos a ver más adelante, no es tan sencillo. Porque hay gente que cree que todo consiste en maldecir al poder y decir que el poder es una desgracia. Y eso tampoco es cierto. Entonces, estamos en el tema del individualismo. Y una primera versión de individualismo es el autoritarismo en todas estas versiones que hemos presentado, incluyendo lo elitista y lo clericalista. Pero hay otras versiones de individualismo. Atención, no todo tiene que ver con el sacerdote y no todo tiene que ver con el ministerio ordenado.
Por ejemplo, hay otros tipos de individualismo que son los protagonismos. Hay distintos protagonismos. Protagonismos que son otras credenciales que a veces se alegan, se presentan para tener un lugar único. Porque finalmente el ego, el yo humano, parece que tiene una adicción a eso. Algunos describen las cosas de esta manera: en el centro del corazón humano hay un trono, y en ese trono o está el ego, o está un ídolo, o está Dios. Pues en muchas ocasiones nuestro ego se trepa a ese trono, y eso no tiene que ver solo con que uno sea sacerdote o no sacerdote. Entonces vienen los protagonismos. Los distintos protagonismos se refieren a las distintas cualidades humanas. O sea, el que tiene muchos estudios trata de hacer valer sus estudios. Recuerdo en mi provincia, pues ya sabemos, este servidor de ustedes es dominico, yo pertenezco a la provincia de Colombia y conozco, por supuesto, muchas anécdotas de mi comunidad en mi país. Y entonces había un padre que era muy famoso en la época en que había muy pocos doctores en Biblia y en teología en mi provincia, y cada vez que él discutía con algún fraile, con algún otro religioso, si veía que estaba perdiendo la discusión, sacaba su argumento preferido. Bueno, pero aquí, ¿quién es el doctor? Entonces ya con eso te aplasté, porque yo soy el que ha estudiado. Eso tiene que ver con este tema del individualismo y los protagonismos. Entonces hay protagonismos por estudio, hay protagonismos por costumbre. Protagonismo de costumbre, ¿cuál es? Aquellas personas que siempre han estado vinculadas a cargos de importancia, entonces van formando como una especie de senado y pueden volverse intocables en algunos lugares. No se puede, nadie puede meterse con ese padre. Los ejemplos que doy son de mi país porque pues es el que conozco un poco más. En una famosa arquidiócesis de mi país, una de las más grandes, llegó un obispo, y cuando él iba a hacer los primeros nombramientos, sus consejeros le decían: no, cuidado con ese padre, o sea, el padre intocable, pues, porque es el padre que siempre ha estado vinculado en esos altos círculos, y siempre ha estado en el consejo, y siempre ha estado. Gracias a Dios este obispo tomó una actitud muy valiente, porque más o menos la idea que había era: a tales padres no se les puede mandar nunca a tales parroquias, porque ya ellos están a otro nivel. Y de lo primero que hizo, pues no por capricho, sino con las razones apropiadas, fue una cantidad de traslados que todo el mundo nada más abría los ojos y decía: ¿pero es esto posible? Y claro, era posible. Entonces hay protagonismos que vienen de tradición o de costumbre. Hay protagonismos que vienen de las razas, y entonces se llama racismo. Hay protagonismos que vienen de la nación. A veces nos volvemos hostiles frente al que viene de fuera, y entonces eso se llama xenofobia. Hay protagonismos también en términos de espiritualidad. Algunos movimientos eclesiales tienen el peligro de considerarse los verdaderos cristianos. Este servidor de ustedes viene de la renovación carismática, y una de las cosas que yo les digo con mucho amor, pero siempre se la digo cuando es del caso a mis amigos carismáticos, es eso, que a veces algunos creen que ya tienen el monopolio del Espíritu Santo y nosotros somos los del Espíritu Santo, y entonces ese sacerdote, me acuerdo una vez una conversación entre dos carismáticos, porque todos podemos caer en esto. Y la conversación era más o menos: bueno, ¿y pudiste ir a la misa? Sí, pero no celebró el padre fulano, sino el padre sutano. No es renovado, o sea, no conoce bien lo de la renovación carismática, o no ha hecho seminario de vida en el Espíritu, lo que sea. No es renovado, pero estuvo bien la misa, ¿no? O sea, misa de segunda, pero se logró. Creemos que es válida. Quedó más o menos bien consagrado el cuerpo de Cristo. Entonces date cuenta que esos son
protagonismos también. Entonces el que es carismático sabe y el que no es carismático no sabe. Y así cada movimiento eclesial, que en realidad es un regalo de Dios, puede convertirse en un motivo de división si no nos cuidamos. Se convierte en un motivo de división. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, que neocatecúmenos, que retiros de Emaús o escuela de Emaús, en fin, son cosas que pueden suceder. A veces los profetismos adquieren un carácter sobrenatural, y estos son los más difíciles, porque el profetismo sobrenatural, muchas veces sin ninguna aprobación de la iglesia, se presenta con las máximas credenciales. Es que Dios mandó decir. Entonces, imagínense el problema tan grave. Si Dios mandó decir y no hacemos caso, ¿hay qué? En mi país hemos tenido el caso, 2 o 3 personas he conocido yo, o es decir, he sabido de estas situaciones, de personas que se presentan como recibiendo mensajes. No es que yo niegue la posibilidad de esos dones del Espíritu, locución interior o lo que Dios quiera dar, pero todo eso hay que discernirlo muy bien, y sobre eso vamos a hablar más adelante. Entonces estas son personas que más o menos dicen: mire, yo estudios no tengo estudios, yo no soy nadie, pero Dios le mandó decir esto. Como quien dice: usted no puede argumentar conmigo porque a la hora de argumentar yo no sé nada, pero usted tiene que obedecer porque a la hora de hablar le hablo de parte del que lo sabe todo. Es una trampa un poco peligrosa que causa perplejidad en algunos sacerdotes, y con toda la razón. Y por eso es bueno que conozcamos que esto existe, y también es bueno que sepamos que hay que prepararse para afrontarlo de alguna manera, pero no de una manera grosera ni de una manera agresiva, porque quizás entonces lo que vamos a encontrar es el enfrentamiento de 2 individualismos. Por una parte vamos a tener una persona que dice: a mí me habló Dios, y por otra parte vamos a tener a un cura que dice: pero aquí el sacerdote soy yo. Fíjate que en ambos casos fácilmente lo que tenemos es una colisión de individualismos, y así no se va muy lejos. Entonces, cerremos este punto. Divide a la iglesia, causa daño, produce desánimo y escándalo lo que sea individualismo. Y los ejemplos van sobre todo en 2 líneas. Por una parte, el autoritarismo, que se basa en la autoridad, como lo indica el nombre, la autoridad establecida, y por otro lado los distintos protagonismos, incluyendo lo que sucedió después del Concilio de Nicea, que es un caso muy interesante. Ese es un caso de protagonismo extraño. Ustedes saben que después del Concilio de Nicea, la crisis arriana no desapareció. El Concilio de Nicea, se convocó fundamentalmente para afrontar la situación arriana. Y el Concilio de Nicea fue muy claro en sus declaraciones en contra de Arrio y sus seguidores, pero el tema arriano no terminó ahí. Y una de las razones por las que no terminó el tema arriano es porque algunos cristianos que habían sufrido violentamente persecución o tortura, pero habían sobrevivido, se manifestaban como arrianos. La iglesia tiene un nombre para aquellas personas que fueron encarceladas, vejadas, torturadas, pero que no murieron en esa persecución. El nombre de esas personas es confesores. Son los que han confesado la fe. Y uno de los problemas después del Concilio de Nicea fue que algunos de los confesores, personas que incluso llevaban terribles cicatrices en su cuerpo o mutilaciones espantosas, se declaraban arrianos. Entonces, claro, si tú ves una persona a la que, por ejemplo, le sacaron los ojos, o una persona a la que le cortaron los brazos, estamos hablando de esos niveles de tortura, y esta persona dice que hay que seguir la doctrina de Arrio, hay como una especie de argumento de protagonismo que es bastante fuerte ahí. Y eso es difícil, es muy difícil de manejar. Esto llegó a tener tanto éxito que en un momento dado, según algunos historiadores, hubo más cristianos arrianos que católicos, también llamados trinitarios.
Eso demuestra el impacto que pueden tener estos protagonismos. Y por eso yo pido a mis hermanos sacerdotes y también a mis queridos seminaristas, yo les pido, preparémonos muy bien para abordar estas situaciones de un modo creativo y de un modo según el Evangelio. Porque uno de los problemas que hubo después del Concilio de Nicea fue que se trató de resolver con la sola autoridad muchos de los conflictos con los arrianos. Eso no funciona. Te repito, si tu único argumento es la autoridad frente a un protagonismo que se presenta como profético, la colisión de egos, la colisión de individualismos finalmente deja perpleja a la gente y es una batalla que se puede perder. Se alcanzó casi a perder. Hombres grandes como San Ambrosio, bueno, el mismo San Atanasio primero, pero luego hombres grandes como San Ambrosio, también un héroe en sí mismo y un hombre de una sabiduría y de una santidad altísima, lograron detener las cosas. Pero la iglesia se vio muy mal y fue por eso, porque se quiso responder al protagonismo profético o pseudoprofético con un protagonismo de autoridad. Yo soy la autoridad. Hay que tener cuidado con eso. Necesitamos muchas más inyecciones de evangelio para abordar esta clase de situaciones. Pasemos al comunalismo. ¿El comunalismo qué es? El comunalismo pues es el énfasis en la dimensión comunitaria. Tarde o temprano el comunalismo termina dependiendo de los números y termina dependiendo de la opinión pública y termina dependiendo de la moda y termina dependiendo de la tendencia. Las palabras que acabo de decir son claves, mis hermanos, para entender el comunalismo. Las repito: la moda, la tendencia, el consenso, la mayoría. De manera que el comunalismo se expresa ¿en qué? En aquellas tendencias que quieren que la iglesia sea una democracia. Yo sé que es un tema polémico, pero desde el punto de vista de la Biblia no hay la menor duda. La iglesia no es una democracia en el sentido elemental de la palabra. Que hay algunos actos de consulta o de decisión por vía de votación, es cierto, y son muy valiosos. Pero la iglesia no es una democracia, y eso hay que decirlo claramente. Y la razón más sencilla es porque la verdad no se define por votación. Esa es la respuesta más sencilla. Es un espectáculo un poco doloroso para quienes amamos a Jesucristo y lo que nos dio a través de los apóstoles. Es un espectáculo doloroso, repito, lo que a veces encuentra uno si sigue las noticias del mundo anglicano. El mundo anglicano cada vez más se inclina por el tema de las votaciones para definirlo todo. Todo se define por votación. Ellos no tienen dos cámaras como sucede en el mundo civil británico. En el mundo civil británico pues tenemos lo que ellos llaman the House of Commons, que es como la cámara baja, que es la cámara de representantes, se llama en mi país y tiene otros nombres en otros lugares. Y luego está the House of the Lords, the House of Lords, que es algo así como el Senado. Entonces ellos en el mundo civil tienen esas dos cámaras. La iglesia anglicana tiene tres cámaras que tratan de representar a como tres clases sociales. Entonces están los laicos, algo así como el consejo de los laicos, y está el consejo de los presbíteros, y luego está el consejo de los obispos. Tú ves que hay un intento de replicar lo del mundo civil, pero ya no con dos, sino con tres cámaras. Y para que una ley pase, tiene que ser aprobada por las tres cámaras. Entonces, por ejemplo, el tema de matrimonio gay no ha sido aprobado hasta ahora, pero todos predicen que va a ser aprobado. ¿Por qué? Porque lo mismo que en la democracia civil, si tú insistes, un día serás presidente de México. Entonces, es lo mismo que sucede, mire. En mi país, por ejemplo, no sé si fueron 5 o 7 veces, periodos legislativos en los que se propuso la aprobación del aborto en los famosos 3 casos, o sea, 3 razones para asesinar a un bebé, que si es violación, que si hay peligro para la salud de la madre o del niño, que malformación, bueno, los casos que ellos dicen. Ese proyecto fue rechazado, pero ¿qué hicieron los ministros
del abortismo, ¿qué hicieron? Volver a proponerlo, y volver a proponerlo, y volver a proponerlo. Y exactamente lo mismo está sucediendo en el mundo británico. Entonces se propone el matrimonio gay, pero como tiene que ser aprobado por las 3 cámaras, entonces, ¿quiénes creen ustedes que están a favor del matrimonio gay? Pues resulta que están a favor los obispos en su mayoría, están a favor los presbíteros en su mayoría, y son los laicos los que no. De hecho, en muchos lugares son los laicos los que sienten en su corazón las implicaciones de lo que no se siente en las oficinas de los altos eclesiásticos. Pero todo el mundo predice que tarde o temprano el Consejo Anglicano finalmente terminará aprobando el matrimonio gay. ¿Por qué? Porque toda democracia está en la posibilidad de ser erosionada por vía de insistencia. De modo que la democracia es un ejemplo de comunalismo. Repito, hay algunos actos democráticos o próximos a la democracia en nuestra fe católica, pero hay que tener cuidado con que la verdad no se defina por votación. Otras expresiones de comunalismo son el populismo y en general toda manipulación de las emociones y de las masas. El populismo lo que hace es producir y exacerbar emociones que hacen evidente, por lo menos a quien mira el fenómeno, hacen evidente el curso que tomarán los acontecimientos. Oponerse a una multitud que grita, una multitud que clama, a una marcha o a todo ese tipo de cosas, es muy difícil, muy difícil. Y hay gente que cree que la iglesia va a funcionar también, o debe funcionar también de esa manera. Es muy importante tener claro esto, porque realmente nuestra manera de ser cristianos, que incluye nuestra manera de ser iglesia, está en juego. Entonces el populismo, la presión de la opinión pública. Y hay una última idea de comunalismo que quiero destacar aquí, y es aquellos movimientos llamados a veces de base, que quieren presentarse como una especie de asalto al poder. O sea, ya tenemos nuestros sacerdotes. Cuando tengamos bastantes sacerdotes tendremos nuestros obispos. Cuando ya tengamos muchos obispos tendremos nuestro papa. Cuando ya tengamos nuestro papa vamos a cambiarlo todo. Esas ideas son las ideas del comunalismo. El comunalismo siempre tiene individuos. Es mentira que el comunalismo sea la voz del pueblo, no. El pueblo como tal grita, no habla. Los pueblos no gritan, los pueblos no hablan, los pueblos gritan. Entonces el que habla es el inteligente, el que sabe montar la ola y navegar sobre la ola. Conocemos seguramente el verbo ese en inglés, ¿no? Surfing. Entonces, el comunalismo y en general los movimientos de izquierda funcionan de esa manera. Hay que crear la ola, hay que hinchar las emociones. Emociones de alegría, emociones de coraje, emociones de indignación, emociones. Y una vez creada la ola, hay que tener la inteligencia para subirse en la ola. Esa es la historia de Lenin en la revolución bolchevique. Esa es la historia de Fidel Castro en Cuba. Es exactamente esa historia. Es producir la ola y montarse en la ola. O sea que el comunalismo en el fondo tiene una gran mentira, y es que se presenta como si fuera una voz del pueblo, pero resulta que es el pueblo al que se le han incendiado las emociones de modo astuto, inteligente y oportuno para lograr ciertos resultados. Bueno, ahí tenemos claro lo de los dos extremos. Hay un extremo que es individualista, absolutamente detestable. Ahí está el Estado soy yo, aquí se hace lo que yo diga, pues yo soy el obispo y yo veré lo que yo hago. O el extremo comunalista, que es más sutil, pero que en el fondo tiene también individuos, pero individuos que saben manipular emociones, números, medios de comunicación para dar el salto al poder, porque finalmente unos y otros lo que quieren es el poder. ¿Cómo aparece esto en la Biblia? Pasemos a nuestra segunda parte. Iluminación bíblica. Vamos a ver tanto casos de individualismo como casos de comunalismo, porque nos vamos a dar cuenta que la Biblia, la Sagrada Escritura, es una preciosa, pero preciosa enseñanza sobre este tema.
Hablemos de los abusos de autoridad. Es bien interesante lo que nos encontramos en el libro de Amós. No voy a leer todos los pasajes, pero algunos sí tengo que leerlos. En el libro de Amós, nos vamos al libro de Amós y dentro de Amós encontramos el capítulo número 7. Es muy importante el profeta Amós. Aquí tenemos a Amós y estamos en el capítulo 7. ¿Qué nos cuenta este pasaje? Vamos a dar la cita completa. Amós 7, del 10 al 17. Repito, no voy a leer todos, pero este sí lo tengo que leer. Porque es el ejemplo típico del sacerdote que cree que puede manejarlo todo, que ya se volvió dueño de Dios. Dice esta traducción: entonces Amasías, sacerdote de Betel, le mandó este recado a Jeroboam, rey de Israel. Recuerde que este es el Jeroboam que dividió, ¿no? Reino del norte Israel, reino del sur Judá. Amasías le manda decir al rey: Amós está conspirando contra ti en pleno centro de Israel. No hay que permitirle que siga hablando, pues dice que a ti te matarán a espada y que Israel será llevado al destierro lejos de su patria. Luego Amasías fue a decirle a Amós, este es el sacerdote hablándole al profeta: sal de aquí, visionario, vete a Judá, gánate allá la vida dándotelas de profeta, pero no profetices más aquí en Betel. Es un santuario real, un templo nacional. O sea, Amasías se siente dueño, ¿no? Y usted, si quiere ganarse la vida como profeta, vaya allá, vaya y profetice allá en su tierra, allá en Judá, vaya allá, devuélvase a Judá. Él se cree dueño del profeta, dueño de la profecía y casi diríamos dueño del querer de Dios. Amós le replicó: yo no soy profeta. ¿Se entiende? De esos que tú entiendes. Yo no soy profeta, ni uno de los hermanos profetas. Soy cuidador de rebaños y trato los sicómoros. Yahvé es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo: ve y habla de parte mía a Israel, mi pueblo. Pues bien, escucha, le dice el profeta a Amasías. Pues bien, escucha. ¿Tú qué dices? Basta de profecías contra Israel, deja de insultar a la raza de Israel. Escucha esta palabra de Yahvé. Un día tu esposa se prostituirá en plena calle. Tus hijos e hijas morirán en la guerra. Los vencedores se repartirán tus bienes. Tú mismo morirás en tierra extranjera e Israel será llevado lejos de su país. Fuerte, fuerte. Entonces ahí te das cuenta la actitud de Amasías. Amasías cree que porque es sacerdote puede disponer de la profecía de los profetas y de Dios. Ese es un ejemplo de autoritarismo. Segundo, Hechos de los Apóstoles 4, versículos del 13 al 22. Esto es después del milagro de la curación de aquel hombre que era paralítico de nacimiento, el que se sentaba junto a la puerta llamada Hermosa, allá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 22. Y lo que quiero destacar, ese no lo vamos a leer, es la manera como las autoridades judías, hablan a los apóstoles y les dicen: pues les prohibimos que prediquen en el nombre de ese Jesús. Y responde Pedro y dice: pues va a ser que no. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Entonces ahí te encuentras el autoritarismo. Estos creen que pueden callar a los apóstoles y creen que dándoles unos azotes y poniéndose bravos, y ahora usted se calla porque yo le digo que se calle. Y Pedro dice: pues no me callo, porque no fue usted el que me mandó a mí. Entonces ahí está otro ejemplo de autoritarismo. Tercero, este es muy interesante porque, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo el que aparece aquí. Juan, capítulo 18, versículos del 19 al 24.
Espérate que me hace falta aquí algo. Del 19 al 24 y luego del 28 al 32. Del 19 al 24 y del 28 al 32. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Jesús frente a Caifás, que era la gran autoridad religiosa, y Jesús frente a Pilato, que era la gran autoridad civil. La manera como Jesús está ante la autoridad es una enseñanza para nosotros. Jesús no es irrespetuoso, pero tampoco se deja irrespetar. Le dice Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, ¿qué es esa enseñanza tuya? Y responde Jesús, no tienes que preguntarme a mí, pregunta a los que me han escuchado. Yo he hablado abiertamente en las sinagogas y en las plazas. Esa respuesta de Jesús deja perplejos a algunos. Esa respuesta de Jesús en el Evangelio de Juan es maravillosa, porque es que resulta que estos sumos sacerdotes, Caifás y Anás sobre todo, recuerde que Anás era el suegro de Caifás, eran expertos en el doble discurso. Una cosa es lo que se le dice a la gente, en donde hay que poner cara solemne y ofrecer el sacrificio y mantener vivo el negocio. Una cosa es lo que se le dice a la gente, pero ya luego nosotros en petit comité, ya luego nosotros entre nosotros no creemos en nada, ni en la vida eterna, ni en los ángeles, ni en los demonios, ni en la escritura. Acuérdese que a los saduceos fue a los que dijo Cristo, ustedes no conocen a Dios ni entienden las escrituras. Entonces los sacerdotes de la época eran expertos en el doble lenguaje. Una cosa es lo que se le dice allá a la gente, porque hay que seguir manteniendo la maquinita funcionando, y otra cosa es lo que yo en mi sacristía, yo en mi habitación, yo metido en mi cama sin poder dormir, ¿qué es lo que yo creo? Y esta es una gran pregunta para todo sacerdote y todo religioso. Cuando se ha ido la multitud, cuando la máquina registradora deja de timbrar o de sonar, cuando la campanita se calla, ¿qué es lo que yo creo? Entonces estos sacerdotes eran expertos en el doble lenguaje, y por eso fíjate la respuesta de Cristo, que siendo respetuosa es una bofetada, porque lo que Cristo le dice es que yo no soy de doble discurso, es que yo digo lo mismo en todas partes. Tú les puedes preguntar a ellos, yo no cambio mi discurso. Ustedes saben lo que sucede, le dan una bofetada a Cristo y Cristo entonces dice, bueno, ¿yo en qué hablé mal? Esa es la actitud de Cristo frente al autoritarismo de Caifás. Y usted recuerda frente a Pilato lo que dice Cristo. Pilato se presenta como el de la autoridad. No sabes que tengo poder para matarte, poder para salvarte. Y Jesús le dice, usted ningún poder tendría si no se lo hubieran dado. Por eso... Y agrega esta frase, es que el estudio exegético de la Pasión según San Juan es una hermosura. Por favor, no salgan de este seminario, ni para una parroquia, ni para su casa, sin estudiar la Pasión según San Juan. ¡Qué cosa tan bella! Cómo Jesús, desde su condición de acusado, sigue siendo el Rey y Señor. Y se nota aquí con Pilato. Y le dice esto, por eso el que me entregó a ti tiene un pecado peor que tú. ¿Qué le dijo? Pecador. Como efectivamente sucede. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del 24 al 32, Hechos de los Apóstoles, 26, 24 al 32, encontramos la actitud de uno que maneja la justicia, era el rey Agripa, y el personaje esta vez es San Pablo. Y es bendita la actitud de San Pablo. Mientras que Agripa considera que está juzgando a Pablo, Pablo está evangelizando a Agripa. Ese no se lo pierdan, ese es buenísimo, hay que leerlo. Hechos de los Apóstoles 26, del 24 al 32. Entonces la Biblia nos enseña que frente a todos los reyesuelos y frente a todos los sacerdotes montados en su dignidad infinita, Dios tiene siempre una palabra que es una palabra fuerte.
Aquí tendríamos que citar sobre todo a Ezequiel, tendríamos que citar a Jeremías. Que yo sepa, 3 de los grandes profetas eran de familia sacerdotal y conocían muy bien la corrupción del clero de la época. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Acuérdate que Jeremías era de los sacerdotes de Anatot. Isaías era cuñado o yerno del rey y era de familia sacerdotal, y lo mismo Ezequiel. Ezequiel conocía la corrupción que había en las sacristías del templo de Jerusalén y conocía muy bien cómo después de ofrecer el sacrificio, eran otros que tenían doble lenguaje, después de ofrecer allá el gran sacrificio, vamos a ofrecer el Cordero de la Pascua. Mis hermanos, el Cordero de la Pascua nos recuerda a un Dios que libera. Amén, 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 amén. Luego se va el hombre allá a la sacristía a ofrecerle sacrificios a Astarte y a ofrecerle sacrificios a Baal y a invocar astrología, el gran pecado. Lo que estaba de moda en los sacerdotes en la época de Ezequiel era la astrología. Los sacerdotes ofrecían sacrificios y eran astrólogos y le creían a la astrología, no le creían a lo que hacían allá. Era un papel lo que ellos hacían delante de la gente. Hermanos, yo soy sacerdote por la misericordia de Dios y yo leo a Ezequiel y siento que se calientan las páginas de ese libro y siento que Dios me dispara la espada de su palabra y me dice: ¿y tú, Nelson, eres un actor también? Cuando estás en el altar, cuando te subes a un púlpito, cuando grabas un video, ¿eres un artista? ¿Qué es lo que tú crees? Cuando estás a solas, cuando te quedas desvelado, cuando nadie te está viendo, cuando nadie te critica pero tampoco nadie te aplaude, ¿qué es lo que tú crees? Eso es lo que Dios reclama de nosotros, que seamos verdaderos. Entonces, bueno, ahí tienes ejemplos de autoritarismo y podrían ser muchos. Pasemos al comunalismo. Lo del comunalismo es muy interesante. Ejemplos de comunalismo, me encanta Éxodo capítulo 33, versículos del 21 al 24. Usted seguramente lo ubica inmediatamente, estamos hablando del becerro de oro. Me equivoqué, no es 33, es 32, perdón. Éxodo 32, versículos del 21 al 24. Y lo mejor de ese pasaje es la manera como Aarón, sacerdote, explica por qué hizo el becerro, porque el becerro lo hizo Aarón. Esto no se nos debe olvidar, por favor. Nosotros, sacerdotes, somos muchas veces golpeados por la palabra de Dios y esa reprimenda nos hace bien. Un sacerdote tiene que caminar en la humildad. Hay que aplicar Miqueas capítulo 7 permanentemente a nuestra vida sacerdotal. Entonces póngale cuidado, que estamos aquí en Éxodo 32. Moisés baja de la montaña con Josué. Esa escena es impresionante. Y entonces Moisés dice: ¿qué son esos ruidos que oigo? Y Josué dice: parece que hay una batalla. Y Moisés dice: esos no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, estoy oyendo cantos. Y cuando llega, pues se encuentra el becerro y la gente danzando, porque claro, los ídolos son permisivos, el Dios verdadero es exigente. Entonces por eso es tan importante la idolatría, porque la idolatría es la que permite que se realicen los excesos. Entonces, bueno, ese desorden espantoso, qué cosa tan terrible. Y llega Moisés y le dice a Aarón, literalmente: hermano, ¿qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó? Y Aarón dice: no, pues es que casi me matan. O sea, fue la multitud. ¿Y qué era lo que le reclamaban? ¿Qué era lo que le reclamaban a Aarón? ¿Dónde está ese Dios que nos sacó de Egipto? Pero a mí lo que más me gusta de ese pasaje, que no se ofenda a Aarón conmigo, lo que más me gusta de ese pasaje es la manera como Aarón describe la hechura del ídolo. Yo les dije: despréndanse de sus zarcillos, aretes, anillos y todo el oro que tengan. Y yo eché eso al horno y mire, salió ese becerro. Así lo describe, léalo usted, Éxodo capítulo 32. Lo eché y salió el becerro. Como quien dice: yo no tengo nada que ver ahí. Pero lo interesante de ese pasaje, ¿qué es? La presión de la multitud.
Porque hermanos, si usted va a ser sacerdote o si ya lo es, usted va a conocer lo que es la presión de la multitud. Y hay sacerdotes que se están cansando de la presión de la multitud. Ejemplo de cansancio. Manda decir su santidad el Papa Pablo VI. La dignidad y la naturaleza propia de la sexualidad en la pareja reclaman que se eviten los anticonceptivos artificiales. ¿Me voy a poner yo a hablar eso hoy? Sabiendo que mi hermanita utiliza anticonceptivos, sabiendo que yo nací por una falla de un anticonceptivo, sabiendo que se venden anticonceptivos en todos los supermercados, sabiendo que hay campañas gigantescas multimillonarias para el uso del preservativo. Yo, sacerdote, ¿me voy a poner en esas? No, yo mejor me callo. El tema no lo toco, yo dejo eso a la gente. El sacerdote que obra así, ¿qué está haciendo? Doblegándose, ¿sí? Inclinándose, diciéndole amén, amén a la presión. Lo mismo que sucedió en tiempos de la Revolución Francesa. Usted sabe que el gobierno que se instauró después del triunfo de la Revolución el 14 de julio de 1789 era un gobierno terriblemente hostil a la iglesia, pero como las fuerzas de Satanás aprenden lecciones, ellos sí estudian historia, entonces las fuerzas de Satanás saben que no se podía hacer una persecución en toda regla a la iglesia, porque si se hacía una persecución en toda regla se producirían demasiados mártires, y los mártires, ya del demonio aprendió la lección, los mártires son semilla de nuevos cristianos. Entonces, ¿qué se hizo con los sacerdotes? ¿Y qué se hizo con los seminaristas? Esa es la época del cura de Ars. Lean por favor la biografía del cura de Ars, cómo fue su formación. Él conoció las dos cosas, conoció seminarios claros en la doctrina a pesar de todo, y conoció seminarios y profesores que se iban doblegando a las pretensiones del gobierno central republicano. Entonces, ¿qué era lo que quería el gobierno? Que los sacerdotes tenían que firmar, juro que seré fiel a la Constitución de Francia. Si tú juras o no juras fidelidad al Papa, no me importa, pero tú vas a ser fiel a la Constitución de Francia. A la Constitución de Francia tú tienes que ser fiel. Y los sacerdotes, frente a la presión republicana, que era masiva, una gran cantidad firmaron. Y hubo una cosa asquerosa, me perdonan la palabra, pero es que no tengo otra, una cosa asquerosa que sucedió en el clero. Muchos sacerdotes que no había logrado parroquia, que por supuesto es lo que quiere la mayor parte de los diocesanos, y es natural en cierto sentido, es el camino, ¿no? Para eso se está formando. Muchos sacerdotes que no tenían parroquia, en una época en que solo se concedía parroquia después de muchos años de ser vicario y ayudante, entonces, ¿qué pasaba? Buscaban las parroquias donde había sacerdotes un poco mayores, fieles a Roma, los denunciaban, quitaban a ese padre y ponían al sacerdote nuevecito para que estrenara su parroquia. Este tipo de desalojo por traición interna en la iglesia sucedió varias y muchas veces en la época posterior a la Revolución Francesa. Eso es presión de la multitud, y esa presión de la multitud a veces nos hace cobardes. Miren, yo he prestado este servicio misionero en muchos lugares y procuro siempre hablar, pues trato de mirar el corazón de Cristo y trato de ser fiel a Cristo. A veces la gente agradece, a veces la gente dice, cuide su cabeza, no le dé la espalda a nadie. En fin, suceden muchas cosas. En una misión que estuve en Estados Unidos me decía un laico, me decía, padre, gracias por venir aquí, porque los sacerdotes aquí ya no se atreven a hablar así. Ya se acobardaron, ya la presión de la multitud frente al tema gay, la presión de la multitud frente al aborto, la presión de la multitud frente al materialismo, el consumismo. Otro religioso de mi comunidad me contaba lo que está sucediendo y yo mismo lo vi en algunos lugares en Inglaterra. Yo presté un par de misiones
en el norte de Inglaterra, sobre todo en la ciudad de Grimsby, que recuerdo con mucho cariño, misiones breves. Y algunas personas de esas parroquias le decían a este pobre, que seguramente no tenía la pronunciación perfecta ni la gramática perfecta, decían: gracias por la predicación, los sacerdotes aquí no predican ya. Son buenos para entretener la gente, para decir lugares comunes, unos cuantos chistes, pero el poder de la palabra de Dios, ese se queda guardado junto con el leccionario allá en la sacristía. Esa bomba terrible que es la palabra de Dios allá en la sacristía. Entonces se lee la palabra, para no leer The Times, entonces se lee la palabra, pero en la práctica la predicación es The Times, ¿no? Vamos a predicar pues, lo del día y unas cuantas anécdotas y que la gente esté entretenida, ¿no? Por eso tengan ustedes, sobre todo amados seminaristas, tengan ustedes mucho cuidado, porque uno empieza a volverse un entretenedor profesional, un animador profesional desde seminarista. Tenga cuidado. El propósito nuestro, por el que lo hemos dejado todo, es para ganar corazones, vidas, almas, para Cristo y para toda la eternidad. Es para eso. Para ser entretenedor, para ser animador, usted puede hacer carrera en muchos canales de televisión donde ya no saben qué telenovela poner. Más ejemplos de comunalismo. En 1 de Samuel, capítulo 8, encontramos, lea todo el capítulo 8 de 1 de Samuel, ahí encontramos al pueblo de Dios exigiendo un rey. Y lo que más me gusta de ese pasaje es el gran argumento de los israelitas para pedir un rey. ¿Cuál es? Queremos ser como los demás pueblos. Todo el mundo tiene matrimonio gay, nosotros también. ¿Cómo así que nos vamos a quedar atrás? No, por Dios. Por favor, ya estamos en el siglo XXI. A todos los que me dicen ya estamos en el siglo XXI, yo les respondo: hasta ahora me entero. Pero inmediatamente añado: en el siglo VIII era malo robar. ¿En el siglo XXI se volvió bueno? Entonces, ¿qué tipo de sofisma tonto es ese? ¿En qué grado de irracionalidad ha caído nuestra sociedad como para que se considere un argumento decir estamos en el siglo XXI? Y hay gente que cree que ha dicho un argumento. Es que te voy a decir algo muy serio. Estamos en el siglo XXI. Ese es un argumento. ¿Cuál argumento es ese? Matar o torturar al inocente era perverso en el siglo III y era perverso en el siglo X antes de Cristo. Y es perverso en el siglo XXI después de Cristo. ¿Qué argumento es ese? Pero hay muchos que se van doblegando y nos vamos volviendo cobardes. Pero claro, la gran pregunta es: ¿cómo evitar la cobardía sin caer en el autoritarismo? Por eso no hay otra alternativa sino ser hombres de Dios. Aunque como hay algunas damas aquí, también debo decir mujeres de Dios. Necesitamos eso, hombres y mujeres de Dios. Otro pasaje, Gálatas 2. Capítulo 2, versículos del 11 al 21. ¿Qué le pasaba a Pedro? Que Pedro ya estaba cediendo a la presión. ¿Recuerdas el pasaje ese de Gálatas donde Pablo regaña a Pedro? Porque Pedro, para tratar de quedar bien con los judaizantes, entonces ya empezó con que él no entraba a las casas de los cristianos que venían del paganismo. Él solo entraba a las casas de los cristianos que venían del judaísmo, solo los del judaísmo, para que no se dijera que había faltado a la ley de Moisés, para quedar bien con los judaizantes. O sea, estaba cediendo a la presión de la multitud. Otro ejemplo, Lucas 6:26. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en ese pasaje? Ay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros. Es decir, hay de aquellos que tratan de quedar bien con todos y con todos. Cuidado con eso. Otro pasaje, Gálatas 1:10. ¿Qué dice San Pablo? Si quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Y el último pasaje, es que tengo muchas citas bíblicas aquí, son muchísimas más, por supuesto. No se nos olvide, por favor, Juan 19, del 12 al 16. ¿Quién es el que le da el último empujón a Pilato para que crucifique a Cristo? La multitud. ¿Qué fue lo que hizo Pilato?
Pilato sometió a votación. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo crucificamos o no lo crucificamos? ¿Qué dicen ustedes? Crucificar o crucificar. Y el tema de la cruz es muy importante porque la cruz nunca tendrá mayoría de votos. Escriba esa frase que le conviene. La cruz nunca tendrá mayoría de votos. Ni en la vida espiritual, ni en la vida personal, ni en la vida matrimonial. Todo lo que sea abrazar la cruz. Por eso Jesucristo nunca sometió a votación. A ver, reunión extraordinaria de los apóstoles. Votación. ¿Qué dicen? ¿Que me maten o que no me maten? A ver, ¿qué dicen ustedes? Por eso digo que la iglesia no puede funcionar por consulta ni puede funcionar todo por votación. La iglesia es mucho más compleja que eso. No es que no interese la opinión de las personas. Ya dije que en la crisis arriana el papel de los laicos fue muy importante, así como el de unos cuantos líderes. Y hoy lo que está más o menos sosteniendo el anglicanismo son los sacerdotes, obispos y laicos de África y los laicos de otras partes. O sea que el laico es importante y la voz de la base es muy importante, pero tampoco podemos idolatrar a la base, ni podemos idolatrar la opinión de la mayoría. Pasemos a la tercera parte. Algunas escenas de la historia de la iglesia. Dijimos que esto iba a ser breve, esta tercera parte, y así será porque tenemos que llegar a las conclusiones. Yo quiero solamente recordarles a los amantes de la historia de la iglesia, no es mi campo de experiencia, de experticia tal vez habría que decir, yo quiero recordarles algunos pasajes que son absolutamente importantes. Recuerda a Pedro Valdés. Siempre que menciono a Pedro Valdés me dicen, ¿Juan Valdés? No, Pedro Valdés. Pedro Valdés fue un español por allá de la altura del siglo XII o siglo XI, me disculpan que no soy tan preciso. Él fue el que inició el movimiento que se conoce como los valdenses. Si usted mira la vida de Pedro Valdés, y lo voy a poner en contraste con Francisco de Asís, usted se da cuenta que son muy parecidos, pero muchísimo. ¿Y en qué se parecen tanto? En que Pedro Valdés quería volver al Evangelio. Pedro Valdés quería una iglesia pobre. Pedro Valdés vivía de una manera extraordinariamente pobre. Pedro Valdés decía, la iglesia está para servir y adorar a Dios, no para servir y adorar a los poderes de este mundo. Todo eso es buenísimo. Pero Pedro Valdés, cuando empezó a tener muchos seguidores y cuando empezó a tener una gran fuerza, cuando ya eso fue todo un movimiento, estamos dando ejemplos de individualismo. Cuando ya empieza Pedro Valdés a tener mucha fuerza como individuo y como comunidad, entonces empieza a dedicar todo su discurso a denigrar de los obispos y sobre todo del Papa. Esa crisis de los valdenses, crisis muy propia del siglo XII, se va a repetir en otros términos en el siglo XIV con otro grupo, precisamente un grupo salido del franciscanismo. Eran los llamados fratricelli, los hermanitos de la pobreza. Los fratricelli se enfrentaron al Papa Juan XXII. Y cada vez que el Papa Juan XXII les iba a decir algo, estos decían, usted cállese, porque mientras usted viva en esos palacios llenos de oro, usted no tiene ninguna autoridad. Los de la autoridad aquí somos nosotros, somos los que podemos hablar porque somos pobres. Nosotros sí podemos hablar porque nosotros sí vivimos el Evangelio. Entonces, en el siglo XII y en el siglo XIV usted se encuentra esas crisis. Pero es muy interesante encontrar el siglo XIII. Entre el XII y el XIV pues está el XIII, y en el siglo XIII tenemos a Francisco de Asís. Francisco de Asís lleva una vida tan parecida a la de Pedro Valdés, o lo contrario. Pero Francisco de Asís sabe que la pobreza con orgullo es maldición. Sabe que el orgullo es la peor riqueza, porque es una riqueza que no se ve, pero que lo mismo que las riquezas de este mundo se vuelve una idolatría. ¿Riqueza de qué? Riqueza de la opinión que tú tienes de ti mismo. Riqueza del ego, inflado, inflamado, congestionado que tienes. Y por eso en vida de San Francisco, cuando uno de los hermanitos
Él hablaba siempre de hermanos, ¿no? El nombre oficial de los franciscanos es Orden de Frailes Menores, Orden de Hermanos Menores, ¿no? Cuando uno de los hermanos fue a hablar mal de un sacerdote, que dicho sea entre paréntesis, seguramente estaba haciendo las cosas mal, cuando fue a hablar mal, a burlarse, a criticarlo, a insultarlo, le advirtió Francisco con toda la dureza que podía tener el dulce y manso Francisco de Asís: de los sacerdotes no hablas así delante de mí. Y no permitía que nadie, hubo dos cosas que Francisco de Asís nunca permitió que nadie abusara, se burlara o atacara: la liturgia y los sacerdotes. A los sacerdotes no me los maltratas así. Es la gran diferencia entre Pedro Valdés y Francisco de Asís. Y ahí se ve que la humildad de Francisco era humildad real. Porque es que ser humilde, cuando uno es la cabeza, todo el mundo te cree por santo, esa humildad está más facilita. Pero ser humilde cuando no te entienden, ser humilde cuando te mandan lo que no quieres, ser humilde cuando el que tiene la autoridad a lo que ven tus ojos está peor que tú, esa es la verdadera humildad, y esa fue la que mostró Francisco. Entonces es un tremendo ejemplo y es un gran contraste, porque lo que estamos aprendiendo ahí es que Francisco no cae ni en el extremo de la autoridad ni en el extremo comunalista. Un ejemplo parecido tenemos en el mismo siglo XIII, a comienzos del XIII, con el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán. ¿Cómo se llamaban los cátaros? Aquellos que abundaban en la zona de Carcasona. Carcasón. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Eran los cátaros. ¿Y qué quiere decir cátaros? Pues usted sabe lo que es una catarsis. Una catarsis es una limpieza. Una limpieza. Entonces, cátaro, ¿qué quiere decir? El que ya se ha limpiado. El puro, el que ya se ha purificado. Entonces, si yo soy cátaro, yo soy de los puros. Cada vez que yo hablo de cátaros en las redes sociales, resulta una cantidad de gente atacándolo a uno. Pero bueno, eso vamos a llevarlo con paciencia. Yo no sabía que el catarismo tenía tanta popularidad en algunos círculos. Pero lo cierto es que los cátaros se presentaban como los perfectos. Eso es un hecho histórico. Y es muy interesante que los cátaros son uno de los casos, de los pocos casos de herejías que produjeron comunidades religiosas. Entonces los cátaros tenían un monasterio, obviamente, de su opinión, de su creencia, un monasterio en la ciudad de Prulla, en Francia. Y una de las cosas que recordamos con emoción nosotros dominicos es cómo Domingo, predicando a estas mujeres de Prulla, hace que lo que era un monasterio de la herejía se convierta en el primer monasterio que nosotros recordamos. Eso fue en 1205. Primero existieron las monjas dominicas contemplativas y después vinimos nosotros los frailes, unos 10 años después. Pero lo que quiero destacar aquí es cómo el movimiento cátaro se presenta desde el protagonismo. Nosotros los puros. Domingo de Guzmán, al contrario, confesando sus pecados. De las cosas que se recuerdan es la frecuencia con que recibía el sacramento de la confesión y la manera como hablaba de su propia autoridad en la orden. Él decía: mire, a mí descártenme para ese nombramiento. Soy, sus palabras textuales, un fraile inútil y relajado. Era la manera como hablaba de sí mismo. Entonces es interesante el caso de los cátaros y Domingo de Guzmán, lo mismo que es interesante el caso de Martín Lutero y de Ignacio de Loyola en tiempos del protestantismo. Fíjate cómo Martín Lutero llega el momento en el que se convierte en punta de lanza de todo un movimiento, y él es consciente de que ese movimiento está surgiendo, y también es consciente de que ese movimiento se le está saliendo de las manos, porque entraron una cantidad de factores económicos y políticos por los príncipes germanos. Eso lo estudia usted en Historia de la Iglesia. Entonces Martín Lutero se convierte en cabeza, y ya una vez que él está surfeando, una vez que él está a la cabeza de esa ola, ya no la para, ya es incapaz de pararla. Qué hermoso, al contrario, ver a un hombre con la intuición, la penetración de Ignacio de Loyola, la inteligencia de Ignacio de Loyola, que para obligarse más estrechamente a sí mismo y a sus compañeros, añade un voto especial de obediencia al Papa. Entonces son ejemplos de la historia que nos muestra que ha habido personas
que han sabido entender el clamor del pueblo y sin embargo no ser comunalistas. Y han sabido descubrir los dones que Dios les da y no se han llenado de arrogancia e individualismo. ¿Cuál ha sido la secuencia típica de los movimientos de reforma de la iglesia? Esta parte nos interesa mucho y llegamos a las conclusiones. Mire, típicamente los movimientos de reforma de la iglesia han seguido estos pasos que creo que son 7. Primero, siempre se empieza en algo humilde y en la base. Segundo, hay alegría, fraternidad y disponibilidad. Eso lo ves en Ignacio Loyola, lo ves en Francisco de Asís, lo ves en Antonio María Claret, lo ves en Alfonso María de Ligorio. Siempre se siguen estos pasos. Primero, se empieza en la base. Es el clamor, es el dolor de Dios. Éxodo capítulo 3. He oído el dolor de mi pueblo, porque mi pueblo se vuelve a la astrología, porque mi pueblo se vuelve al culto de la Santa Muerte, porque mi pueblo adora el dinero del narcotráfico, porque mi pueblo se ha apartado de mí, porque mis jóvenes se llenan de ideas de suicidio. Por eso me duele mi pueblo. Entonces todo empieza en la base, número 1. Número 2, alegría, fraternidad y disponibilidad. Número 3, abundante fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y el fruto qué significa? Hermanos, fruto significa conversiones. Yo le doy gracias a Dios que me ha permitido algo como esto que mencionaba nuestro padre Héctor, este reconocimiento que me ha dado YouTube, más de 100,000 suscriptores. Eso parece muy grande, en este momento son más de 160,000, pero no es el número de suscriptores, lo que interesa es el número de conversiones, lo que interesa es quién le está diciendo sí a Cristo. Eso es lo que interesa realmente. Entonces, tercer punto, frutos. Cuarto punto, la obra se va consolidando en el tiempo. Es cuando surgen las constituciones, cuando ya tienen sus primeros lugares de fundación o lo que sea. ¿Esto vale también para el clero diocesano? Claro que sí, ha habido muchos intentos dentro del clero diocesano. Les recomiendo hacerse particulares amigos de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. San Juan de Ávila, sacerdote español, que conoció a fondo la obra de dominicos, franciscanos, jesuitas, jerónimos y todo tipo de comunidades. Y él dijo, ¿y nosotros los diocesanos qué? Y Juan de Ávila se pone a escribir y a predicar con esa elocuencia y con esa claridad. Y es todo un movimiento de reforma dentro del clero diocesano. Es absolutamente precioso lo que él hace. No se pierda el ejemplo de Juan de Ávila, es casi desconocido en nuestros países, por lo menos en el mío. Luego no se le olvide dentro del clero diocesano, por Dios, este hombre, San Carlos Borromeo. Carlos Borromeo, las cartas al clero, los retiros espirituales de Carlos Borromeo son para el clero diocesano. Y es esto, es la consolidación en el tiempo. Quinto punto, viene la aprobación de la autoridad. Francisco de Asís ya era tenido por santo y a él no lo seguían 160,000 personas, a él lo seguían miles y miles, incontables. Cuando él iba a ir a un pueblo, ya la gente decía, nos va a visitar un santo, nos va a visitar Cristo, otro Cristo en esta tierra. Esos eran los elogios que tenían para Francisco de Asís. Pero este hombre que tenía miles y miles y miles de seguidores, cuando llega donde el Papa, ¿qué dice? ¿Me puede aprobar mi comunidad? ¿Y qué es lo que le dice el Papa? ¿Con esa regla que has hecho? No. Porque la regla que hizo San Francisco, esa historia es muy bonita. La primera regla que hizo San Francisco fue más o menos copy-paste. Él tomó una serie de versículos del Evangelio y esa era la regla. Y el Papa le dijo, pues esto está precioso, este es el Evangelio, pero es que necesitamos una regla para que la vivan los tuyos. ¿Qué características tiene la vida de ustedes? De modo que Francisco va con esa ilusión y le presenta su regla y el Papa le dice, no, esa no es. ¿Y qué hace Francisco? Estos papas que viven en medio de lujo no saben nada, maná de corruptos. Vámonos para allá y fundemos una cosa que se llame la luz del universo.
No, eso no fue lo que hizo Francisco. ¿Qué hizo? Bajó la cabecita y dijo, tiene razón. Y se puso a redactar la que fue la primera regla, la que consta como primera regla de ellos. La otra llamémosla la primerísima, la primera regla de ellos. Entonces, la aprobación de la autoridad. Y acuérdate lo que decía San Ignacio de Antioquía: sin el obispo nada, sin la autoridad nada. Lo que se hace por fuera de la autoridad, lo que se hace por fuera de obediencia, es homenaje a tu ego, no es otra cosa. No te creas profeta si tu profetismo va en contra de la autoridad constituida. Siempre el camino en la iglesia ha sido, si la autoridad no entiende, la respuesta protestante, la respuesta comunalista, la respuesta rebelde es, yo formo rancho aparte. La respuesta de los santos siempre ha sido, miremos en qué tengo que cambiar yo y oremos por el cambio y la conversión que necesite el que está en autoridad. Esa es Catalina de Siena, esa es Brígida de Suecia, ese es Ignacio de Loyola, esos son los santos. Entonces, si la autoridad no te entiende, tal vez una parte es conversión para ti y otra parte es conversión de la autoridad, pero es la conversión de la autoridad, no es el huir de la autoridad. Sexto punto, finalmente, o no sé en cuál vamos, 1, 2, 3, 4, el quinto es aprobación de la autoridad, el sexto es, ya ese nuevo camino recibe recomendación. Ya la iglesia no solo lo aprueba, sino que lo recomienda. Y por último, a lo largo del tiempo va superando sus crisis. Perdón que otra vez mencione a nosotros los dominicos, en nuestro caso, ya son 800 años. 800 años donde ha habido de todo, subidas y bajadas. Y así será también la iglesia de Dios. Conclusiones y sugerencias, son 5. Primera, nosotros queremos el reinado de Jesucristo sobre toda realidad creada, lo privado y lo público, lo personal y lo comunitario, lo carismático y lo institucional. El grito cristero tiene que primar: ¡viva Cristo Rey! ¿Y rey de qué? De todo. Rey de lo privado y lo público, rey de lo personal y lo comunitario, rey. Que Cristo sea el rey. Eso es lo que a nosotros nos interesa. De aquí sigue el segundo punto. Entonces el problema no es el poder como tal. Demonizar el poder o tratar el poder como si fuera intrínsecamente perverso es una herejía. Así como se oye. Porque los que demonizan el poder muy a menudo lo que están haciendo es hinchar la ola para subirse por la escalera de atrás a la ola y para llegar ellos mismos al poder. Me disculpan, no quiero revolverle mucha política a este asunto, pero eso es exactamente lo que ha hecho la izquierda en todas partes. Esa burguesía, los que son dueños de los medios de producción, decían Carlos Marx y Federico Engels, los dueños de los medios de producción, malditos que oprimen al proletariado, pero el pueblo se está levantando, todos conmigo, que produce la ola gigantesca. Y una vez que ya llegamos al poder, entonces te encuentras cosas interesantes. Por ejemplo, en la época de Nikita Khrushchev, ya empezaron a tener los del partido, los de las altas élites del Partido Comunista, que es el único partido autorizado en la Unión Soviética, o era, tenían un carril especial en las calles. Entonces para ellos nunca había atasco, para ellos nunca había, como dicen en otros países, trancón, o tranque, o taco, traffic jam, como lo quieras llamar. Nunca había de eso, porque ellos tenían sus propios carriles y su propia vida. Y lo que otros no podían comprar ni soñar, eso sí lo tenían los del partido. Entonces, fíjate, los que demonizan el poder suelen ser los que quieren el poder. Usted éntrele desconfianza del que habla mal del poder y el poder no. De hecho, Cristo tampoco habló mal del poder. A veces se manipulan las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo fueron estas:
Ustedes saben que los tiranos oprimen a los pueblos y quieren ser tenidos por bienhechores. Pero entre ustedes que no sea así. El que quiera ser el primero entre ustedes es un demonio. ¿Eso fue lo que dijo Cristo? No. ¿Qué dijo? El que quiera ser el primero, que sirva. Entonces el problema no es el poder, el problema es cuando el poder se convierte en el ídolo. El problema es cuando el poder se convierte en una manera de servir a tus intereses y de acariciar tu yo. Ese es el problema. Pero la iglesia necesita del poder, claro que necesita del poder, un poder que sea servicio. El poder de la palabra, el poder de la santidad, el poder de la caridad, el poder sobre todo de los corazones, ese poder lo necesita la iglesia. No tantas fotos con políticos, gobernadores, diputados o presidentes. Las fotos con esa gente no son lo más importante. De vez en cuando hay que tolerar que el presidente se tome una selfie con uno. ¿Qué hacemos? O sea, si el presidente insiste, ¿me puedo tomar una selfie con usted? Bueno, pues está bien. Pero que sea él el que lo pida. Pero esas ganas de estar en la foto con los poderosos de este mundo es muy peligrosa. Igualmente peligroso es estar denigrando del poder. Porque los que denigran del poder, yo sé después cómo terminan. Y esa ley se cumple fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Tercera sugerencia: nuestra insurrección es contra el pecado, empezando por el pecado propio, nuestros pecados de vanidad, nuestros pecados de arrogancia, nuestros pecados de egoísmo, de soberbia. Nuestra insurrección es contra el pecado, no contra la autoridad per se. Por eso hay un sello de obediencia, paciencia y alegría en las obras de los santos. Obediencia, paciencia y alegría. No es la paciencia amarga, que no es verdadera paciencia, sino es simplemente esperar la oportunidad para dar el zarpazo. Entonces nosotros no denigramos del poder ni denigramos de la autoridad. Y queremos vivir como vivieron los santos, con las tres palabras: obediencia, paciencia y alegría. Cuarto punto: es necesario escuchar la voz, sobre todo de los que sufren, de los que la están pasando mal, como dicen en España. Hay que escuchar la voz de los que sufren, hay que escuchar esa voz, pero hay que escuchar la voz de Dios. Mucho oír al que sufre y mucho oír al que sufre en la cruz. Mucho cuidado con darle tanto oído al pobre que desobedezcamos el mandato que está en el libro Levítico. No prefieras al pobre por ser pobre, ni al rico por ser rico. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No es que porque es pobre es bueno. Lea usted lo que dice el oficio de lecturas para el día, que no me equivoque, Dios mío, 27 de septiembre, creo que es San Vicente de Paúl. Lea usted el oficio de lecturas, el realismo de San Vicente sobre el pobre. A mí eso me ha encantado siempre. Como San Vicente dice: los pobres suelen ser rudos y suelen ser desagradecidos. Servimos a los pobres, pero no los idolatramos, ni los ideologizamos, ni nos dejamos ideologizar por la pobreza. No. Servimos y hacemos comunidad con el pobre, pero es que estamos oyendo al pobre con P mayúscula. Entonces yo oigo al pobre con P minúscula y busco la voz del pobre con P mayúscula. Y no son el mismo. En el pobre con P minúscula, en el pobre que me encuentro cerca de mi casa, cerca de mi barrio, cerca de mi ciudad, en ese pobre Dios me dice algo. Pero eso no significa que todo lo que diga él, lo que diga ese hombre o esa mujer, sea la verdad y la realidad. Entonces nosotros tenemos que estar oyendo continuamente. Tengo que recordarles aquí, mis hermanos, ese pasaje en el que bajan a un paralítico ante Cristo. Y usted recuerda que es lo primero que le dice Cristo al paralítico: tus pecados están perdonados. Y una de las cosas importantes de ese pasaje, ¿cuál es? Que siendo como era un hombre en una condición de extrema necesidad, tenía sus pecados. Y segundo,
Cristo consideró más grave y más importante resolver en primer lugar el problema del pecado. Por eso, todos los que quieran presentar el tema de la pobreza como si fuera la prioridad número uno, pobreza económica como si fuera la prioridad número uno de la iglesia, están equivocados. La prioridad número uno para Cristo es: ¿dónde está la pobreza que no se ve? Y empezar por ahí, sin desatender lo otro. Lo muestra la misma caridad del Señor. Y última recomendación: no se nos olvide que la verdad no está en venta por acciones. La verdad no está en venta. La verdad no puede depender simplemente de qué es lo que dice la mayoría. Hoy por hoy, todo sacerdote, todo seminarista tiene que adiestrarse para resistir, porque vendrá una presión muy fuerte para que no oigas la palabra y para que no la proclames. Y hay muchas maneras de no oír la palabra. Eso daría para otra conferencia. Una de las maneras de no oír la palabra es decir: los condicionamientos culturales de aquella época. Esa es una manera de no oír la palabra. Como quien dice: eso no me toca a mí, eso es para otro. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Hay que dejar que la palabra nos sacuda, que la palabra nos interpele, que muchas veces la palabra nos desnude, que muchas veces la palabra nos haga clamar por nuestra conversión. Así como Pedro en Pentecostés soltó la palabra que venía de Dios. ¿Y cuál fue el efecto en la multitud? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ahora qué hacemos? Ese debe ser el efecto de nuestra vida y de nuestra predicación. Que cuando la gente te conozca, tenga la humildad de preguntarte: ¿cómo hago para cambiar de vida? Eso sí es un verdadero servicio. Y esa es la manera de ir haciendo equipo. Porque si tú tienes ese corazón, y si yo tengo ese corazón, tú y yo vamos a caminar juntos. Nos vamos a aprender a escuchar como iglesia, y vamos a poder hacer una verdadera sinodalidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre.